Hola, ¿qué tal a todos? Les saludo rápidamente. Igual nada más para los que me pidieron este video, pues vamos a compartirlo. Las partes del cuerpo, me pidieron lo que son palabras en purépecha, y vamos con las partes del cuerpo. Vamos a empezar de una vez. La parte del cabello se dice jawiri. Jawiri. Cuando ya son muchos cabellos, o a partir de 2 en adelante, pues ya se dice jawiricha. Jawiri, uno solo. Jawiricha, ya cuando son más. La parte que es la ceja, tumba, cejas, tumbecha o tumbecha, casi por lo regular es más tumbecha. La parte de la pestaña, cuando es una sola pestaña se dice chumba, ya cuando son los dos se dice chumbecha. Nariz, uri, ya si son 2 narices, uricha. Oreja, kutzikwa, ya cuando son los 2 o más ya sería kutzikwecha. Labio, uno solo, penyumukwa. En algunas partes se dice penyumikwa, y está bien, depende de la comunidad que estemos. Solamente cambia una letra nada más. En este caso vamos a usar penyumukwa. Cuando ya son los 2 labios, penyumukwecha. A partir de 2 en adelante, penyumukwecha. Pues hoy estuvimos con la parte de los cuerpos. Creo que me faltó ojo. Un solo ojo es cua. Cuando ya son 2 o más se dice escuecha. Por lo regular siempre se aumenta la palabra, lo que es la última frasecita, que es hecha, cuando se trata de hablar de 2 o más. Igual comentarles que me preguntaron groserías. No hay groserías. Yo de mi parte no voy a compartir groserías porque no existen. Más bien es el morbo que hoy en día la gente le da. Muchas veces la gente utiliza palabras como güey, como pendejo, pero lo purepichariza, ¿no? Pero es una palabra mal dicha, porque realmente no hay mucho que decir. No hay mucha palabra así, no hay groserías pues en purépecha. Hasta donde yo sé, anteriormente los abuelitos no decían nada. Cuando se enojaban decían diablo, condenado, pero eran palabras en español también. Lo más fuerte que pudo haber existido hasta donde yo escuché es Nuambakiti, persona no buena. O muchas veces le decimos al diablo Nuambakiti, entonces persona no buena. Es lo que más pude yo escuchar de como tipo maldición. Pero comentarles que no existían hasta donde yo sé así cosas tan feas en purépecha, ofensas tan fuertes como las que hoy en día se han creado, ¿no? Con mucho morbo. Comenten qué más quisieran aprender. Les voy a estar compartiendo frases también para que aprendan. Y denle like, y pues igual pueden pasar la voz, que vamos a estar subiendo también, y a petición de los que me pidieron. Y ahí voy a estar subiendo cada vez más videos. Gracias y excelente día para todos. De igual manera los invito para que sigan mi música Santiago Pireri. Me pueden encontrar como Santiago Pireri. Sigan mi música, también ahí pueden aprender mucho con esas pirecuas. Recuerden que compongo en los 2 idiomas, idioma purépecha y castellano. Así es que pueden aprender mucho. Compartan mis videos. Gracias.